Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues con el gusto de tenerlos como cada 8 días en su webinar, y justamente hoy continuamos con la serie de la especialidad de reumatología. Y para ello, pues justamente vamos a hablar de un tema muy común, muy frecuente y sobre todo una de las causas más frecuentes de consulta en la especialidad de reumatología, como es la fibromialgia. Pero lo más importante es cómo diagnosticarla y sobre todo, cómo vamos a tratar la fibromialgia. A nivel mundial, 2.5% de la población padece esta enfermedad y en México se considera que aproximadamente 4.8% de las mujeres la padecen. Justamente se manifiesta en mujeres mayores de 30 años y existen algunos factores de riesgo, como son algunos tipos de enfermedades infecciosas, algunos virus, y pues bueno, el día de hoy vamos a determinar específicamente cuáles son las causas, cómo se diagnostica, pero lo más importante, cómo se debe de tratar. Y pues para eso contamos con la especialista, la doctora María Fernández Pérez. La doctora ya nos acompañó el webinar la semana pasada y justamente ella es médico internista y especialista en reumatología. Actualmente forma parte del staff del Hospital Médica Campestre. Pues bueno, como lo platicábamos la semana pasada, quien debe de ver este tipo de padecimientos son principalmente los reumatólogos. Y el día de hoy, pues ella nos hablará al respecto. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias a todos los presentes en este webinar y les agradezco. Muchísimas gracias, doctora. Pues un tema muy interesante, vamos a poner mucha atención porque creo que va a haber muchas preguntas. Sí, muy bien. Pues comenzamos. Adelante. Gracias. Pues el tema de hoy es un tema, como decía el doctor, muchos motivos pueden surgir en qué es la fibromialgia, cómo tratarla, por qué a mí, qué sucede, y quien debe de diagnosticarlo e incluso tratarlo, pues es el manejo multidisciplinario, porque ahorita les voy a explicar que está asociado a otros tipos de enfermedades, del por qué se presenta la fibromialgia. Y bueno, por este motivo vamos a hablar y definir, diagnosticar y por último, cómo tratarla. Pues bueno, ¿qué es la fibromialgia? Los pacientes llegan a la consulta y me dicen, doctora, es que me duele todo. Hay que saber distinguir lo que es un dolor del todo, que en este caso se refieren a los músculos. Por ejemplo, los pacientes me dicen, doctora, es que a mí me duelen mis brazos, me duele mi pecho, me duele mi espalda, me duelen las piernas. Es un dolor generalizado crónico y como dice la diapositiva, no articular. Hay que definir qué es una articulación, ¿sí? Una articulación es todo lo que podemos mover. El cuello, la articulación temporomandibular, que es esta de aquí, que nos permite abrir y cerrar la boca, los hombros, los codos, las muñecas. Estos huesitos de aquí son las articulaciones de la mano, de acá, interfalángicas proximales, distales, caderas, rodillas, tobillos. Ahora sí que todo lo que podemos flexionar y mover son las articulaciones. En la fibromialgia puede uno no poder determinar como paciente qué es lo que te duele, si es la articulación o no. En la fibromialgia lo que duele es todo el conjunto muscular y a veces lo apreciamos como si fueran las articulaciones, pero no lo son. Ahí es el punto más importante de la fibromialgia. En la fibromialgia duele todo. Y en otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, espondiloartritis, dermatomiositis, el dolor principal es solo articular y son dolores que despiertan en las noches, son dolores de reposo y que pueden causar rigidez matutina de más de 1 hora.
En la fibromialgia no es así. Es un dolor que ha durado más de 3 meses y es todo el grupo muscular. ¿Qué pasa con los pacientes? Ellos tienen una exagerada respuesta al dolor. Hay una sensación aumentada. Son pacientes que me dicen, doctor, es que llega mi nieto y me abraza y me duele cuando me abraza. O sea, es un dolor muscular exagerado. También se puede acompañar de fatiga, de rigidez matutina. ¿Qué significa esto? Que tenemos esa como endurecimiento como si fuéramos un robot, pero no más de media hora y empieza a mejorar y se relaciona mucho con trastornos del sueño. Lo que también debemos de distinguir con la fibromialgia es que son pacientes que no tienen una lesión orgánica visible, es decir, no hay laboratorios anormales, no hay una enfermedad de fondo, ¿ok? Por eso, esta es una enfermedad de exclusión. La prevalencia, como bien decía el doctor, pues va desde los 15 hasta los 45 años, pero ¿qué creen? Ahora, hoy por hoy en la adolescencia también ya tiene un porcentaje alto la presencia de fibromialgia y puede variar en los diferentes estudios de las comunidades tanto europeas como americanas, pero es más presente la fibromialgia en los europeos y generalmente es en mujeres. La fisiopatología. Es cierto, uno de los detonantes de tener fibromialgia, porque no se sabe una causa específica, es el haber tenido infecciones recurrentes con virus, sobre todo es virus de Epstein-Barr, que es un tipo de virus o es un tipo de herpes, es el herpes tipo 4, en donde las manifestaciones clínicas es como si tuviéramos un resfriado común, pero se sabe que puede detonar la fibromialgia, así como otro tipo de virus que es el parvovirus, que es la enfermedad de la bofetada. No sé si han visto a los niños que luego cuando son chiquitos están todos rojos de sus cachetes. La enfermedad de Lyme, que es por una bacteria, propia por una picadura de garrapata y hoy por hoy se ha aumentado o acrecentado después del COVID. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sí se puede ya lograr evidenciar, se llama medicina basada en evidencias, en donde investigan a este grupo de pacientes que tienen fibromialgia, es que ellos tienen un trastorno en la percepción del dolor. Como vemos ahí en las diapositivas, es una hiperalgesia, significa una sensibilidad exagerada. La sustancia que nos ayuda a transmitir el dolor se llama sustancia P, ¿sí? Por ejemplo, en este dibujito de la diapositiva, vemos que hay una piedra en el camino y alguien pisa la piedra. Para que nosotros tengamos una respuesta de retirada del pie y que nos dice que hay dolor, actúan una serie de fibras que se llaman fibras A, fibras C, deferentes, que pasan por la médula espinal, que es ahora sí como que nuestra espalda, en donde está toda la transmisión nerviosa hasta llegar a la corteza cerebral y regresa la respuesta como quitando el dolor por medio de una sustancia que es un neurotransmisor que percibe el dolor que se llama sustancia P. En los pacientes con fibromialgia se ha demostrado hoy por hoy que esa sustancia P está aumentada y produce entonces esa respuesta inflamatoria porque finalmente el dolor es una respuesta de inflamación. La otra evidencia que se ha tenido es que también hay un neurotransmisor que se llama glutamato. El glutamato, entre una célula y otra célula debe de haber una unión, ¿no? Una sinapsis. Sucede que para que exista esa buena transmisión, ¿no? Ya sea de la sensibilidad, del dolor, de la temperatura, tenemos que tener esta sustancia que se llama glutamato. En los pacientes con fibromialgia, el glutamato está aumentado. Como les había dicho, también van a no solo pues a tener una respuesta hacia el dolor, sino que también alteran el sueño. Por eso los pacientes, por esta sustancia, va a hacer que se reduzca el sueño, que tengamos despertares recurrentes y tengamos alteración en la memoria. Esto médicamente, esta falta de concentración, de memoria en los pacientes con fibromialgia es debido a esta sustancia y médicamente se llama fibrofoc o así como una niebla, ¿no? Una niebla por la fibromialgia mental. Otra de las evidencias es que nosotros tenemos una sustancia que se llama serotonina que nos ayuda a mantenernos como en un estado de ánimo equilibrado, ¿no? Nos ayuda esta sustancia que se llama serotonina como para la respuesta hacia algún estímulo de una buena manera. Pero sucede que los pacientes con fibromialgia, estos inhibidores, y en el caso inhibidores para el manejo del dolor, está disminuida, por eso es que sienten más dolor.
así como la norepinefrina. De hecho, hoy por hoy se está investigando que tal vez podría ser uno de los estudios para diagnosticar si un paciente tiene fibromialgia o no, es medir los niveles de norepinefrina. Y se dice que niveles por arriba de 694 puede ser un predictor de fibromialgia. Sin embargo, sigue todavía en estudio. Y también actúan las hormonas, por supuesto. La hormona corticotropina, que es conocida como ACTH, es una hormona que produce nuestro cerebro y que va y actúa a unos órganos, a unas glándulas que se llaman suprarrenales. Están arriba del riñón, como está ahí la diapositiva. Estas suprarrenales producen una sustancia que se llama cortisol. El cortisol se eleva cuando nosotros tenemos que tener una respuesta al estrés, nos ayuda a combatir infecciones, nos ayuda a regular la glucosa, mantener una presión arterial normal y a regular el mecanismo de nuestro metabolismo. ¿Qué sucede en la fibromialgia? Se sobreproduce, hay una respuesta exagerada y por eso hay dolor. Y bueno, lo que sucede entonces es que viene todo este trastorno, tanto del dolor, la fatiga, mayor percepción al dolor y un peor sueño. Y bueno, de manera periférica, esto es todo a nivel cerebral y a nivel de la médula ósea, de la médula espinal, perdón. A nivel periférico, a nivel de nuestra piel, nosotros percibimos el dolor por unas fibras que se llaman fibras C. Sucede que estas fibras C también están dañadas en la fibromialgia. Esto se llama neuropatía de esas pequeñas fibras nerviosas y el paciente percibe el dolor más exagerado. La fibromialgia va desde un 30 hasta un 70%, está asociado a nuestro nivel de estrés. Es por eso que a veces la fibromialgia, como les comentaba, es un manejo multidisciplinario. Aparte de que nosotros los reumatólogos tenemos que diagnosticar si el paciente efectivamente tiene fibromialgia o no, porque a veces no podemos distinguir el mismo paciente si es solo un dolor articular o es solo muscular. Si es dolor muscular y que lo confundimos como solo la articulación, entonces podemos pensar que no, doctora, entonces tengo artritis reumatoide, tengo lupus, tengo otra cosa. Y no, la fibromialgia, no hay una evidencia de un daño de enfermedad autoinmune, no hay una evidencia de laboratorios de factor reumatoide positivo, que eso nos daría que es una artritis reumatoide, o anticuerpos antinucleares, que eso es lupus, y eso se trata de una manera diferente. La fibromialgia es una respuesta exagerada al dolor, ¿sí? Pero se asocia más bien a la personalidad. Es una personalidad que maneja el estrés de una manera no muy bien encauzada y se asocia mucho a trastornos de ansiedad y depresión y sobre todo un sueño no reparador. Por eso es que también es multidisciplinario. Nosotros como reumatólogos tenemos que descartar que no sea otra enfermedad. Una vez que vemos que no es una enfermedad autoinmune, ya se queda como tal la fibromialgia y tenemos que enviar al paciente a que si vemos que hace poco tuvo algún duelo, tiene problemas familiares, está en un estado de depresión, tenemos que estar en manejo conjunto, porque una vez que se trata también la depresión, esta hiperalgesia mejora. Antes, en 1990, el Colegio Americano de Reumatología dio unos criterios de clasificación para poder nosotros saber si el paciente tiene una sospecha alta de tener fibromialgia. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado que tienen que tener estos puntos en gatillo por arriba de 11 puntos presentes de los 18 que hay. Si vemos aquí en la diapositiva, esos puntitos rojos eran los puntos en gatillo o los puntos sensibles. Nosotros como médicos apretábamos aquí delante del cuello, entre las clavículas, adentro de los brazos, adentro de las rodillas, el área superior de las pompis, el área de la cadera, el área de la inserción hacia atrás de la cabeza y al paciente le dolía. El tener 11 puntos positivos de 18 con una presión de 4 kilogramos, más aparte tener dolor de más de 3 meses, nos podía hacer sospechar de fibromialgia. Pero en el 2019, la Asociación Americana de Reumatología, junto con los de anestesiología,
crearon unos nuevos criterios de clasificación. Estos criterios de clasificación las propone la Sociedad Americana del Dolor, en donde, si se dan cuenta, ya no son solo los puntos sensibles que decíamos en 1990, sino que ahora ya lo manejan como todo un grupo muscular. ¿Sí ven ahí el dibujito? Toda la cabeza, todo un brazo, tanto izquierdo como derecho, el tórax, el abdomen puede doler, las piernas, los pies, ¿sí? Tanto por detrás como por delante. Y si el paciente refiere que hay más de 6 dolores en todo nuestro cuerpo, en estos sitios posibles de 9, se puede considerar fibromialgia si ya pasaron más de 3 meses, y aparte se asocia problemas del sueño. ¿Qué son los problemas del sueño? Pues uno, que tenga problemas para conciliar el sueño, que tenga despertares o despertares precoces, y cuando usted se despierte no haya tenido un descanso reparador. Y la otra asociación es que tenga fatiga, ¿sí? Tanto fatiga física como fatiga mental. ¿Cuál es la diferencia de una fatiga que nosotros tenemos cuando solamente es, por ejemplo, por ejercicio? Bueno, pues es una fatiga que tenemos una causa, pero en la fibromialgia no hay una causa aparente y la fatiga persiste y persiste y persiste, o incluso hasta dicen, es que me duele la mente. Eso también puede ser una fatiga mental. Acuérdense, más de 3 meses. En la siguiente diapositiva, que bueno, otra vez aquí tenemos un poco de problemas. Estos son los diagnósticos diferenciales de la fibromialgia. Son muchas. Enfermedades reumáticas como síndrome de Sjögren, lupus, artritis, polimialgia reumática, enfermedades musculares que causan dolores propios de los músculos, miopatías, enfermedades tiroideas también causan dolores musculares, infecciones, enfermedades neurológicas, incluso el síndrome de fatiga crónica, que la característica es, o el pivote principal es la fatiga, no tanto el dolor. Y síndrome miofacial es un dolor muscular, pero muy específico. Por ejemplo, el trapecio, ¿no? El área de aquí, los esternocleidomastoideos, que se contractura tanto el músculo por estrés, por malas posiciones, por un sueño chueco, ¿no? Como dicen, me duele. Bueno, eso es un dolor en donde el músculo está inflamado por un factor precipitante, y eso se llama síndrome miofacial. La diferencia en la fibromialgia es que es un dolor generalizado. Todo el grupos musculares duelen. Si se dan cuenta, hay muchos diagnósticos diferenciales, de ahí la importancia de que tienen que ser vistos por un reumatólogo. Algunos pacientes me preguntan, doctora, ¿y yo puedo tener fibromialgia más aparte del lupus? Por supuesto. De ahí la importancia de saber qué más puede tener el paciente, ¿sí? Porque los tratamientos de una y de otra son diferentes, son muy diferentes, ¿sí? Pero se pueden obviamente unir, ¿no? Conjuntar. Me preguntan, doctora, ¿hay algún laboratorio que me pueda hacer para saber si tengo fibromialgia? Hoy por hoy no, la fibromialgia no se diagnostica con laboratorios. Nosotros sí tenemos que solicitarlo si estamos pensando en otra sospecha diagnóstica, es decir, buscar diagnósticos diferenciales, pero no hay un diagnóstico de laboratorio para fibromialgia, porque esto es una enfermedad de exclusión. Se debe de excluir, queda como hasta el final de que sepamos que no hay otra enfermedad asociada. Y bueno, el tema de aquí es, bueno, ¿y ahora qué hago, doctora? Lo primero es, uno, diagnosticarla. Ustedes no se pueden automedicar, de verdad que no es así. O sea, el punto importante es que sepan que hay tratamiento, ese es el punto, por eso es que damos estos webinars, pero no pueden sobrediagnosticarse o sobre tratarse, ¿no? No es así. Siempre debe ser a la mano de un médico, porque todo medicamento también tiene efectos secundarios. Si ustedes sospechan de que tienen fibromialgia, hay que ser vista por un especialista. Nosotros como especialistas, ¿qué tratamientos damos? Son drogas neuromoduladoras. Manejamos los antidepresivos tricíclicos. Estos son medicamentos que están en antaño. Hace muchos años se produjeron estos antidepresivos, que si bien es cierto, su nombre lo dice, es para tratar la depresión, pero a lo largo de la vida de la medicina y las evidencias que les digo, se dieron cuenta que la amitriptilina hoy por hoy es el que más eficacia tiene contra la fibromialgia. Tienen una respuesta casi del 50% o incluso superior al iniciar la amitriptilina. De todas las alternativas evaluadas, y esto es algo aprobado por la FDA,
La FDA es la Food Drug Administration en Estados Unidos, que pues como volvemos a lo mismo, nosotros tenemos que tener una evidencia para iniciar un tratamiento. La amitriptilina va desde dosis pequeñas, siempre tienen que ser dosis, ¿cómo les diré? Paulatinas. No puedes iniciar con dosis altas, tienes que iniciar poco a poco para ver la tolerancia, desde 25 miligramos hasta 50 miligramos, y se sabe que mejoran todo, la calidad del dolor, la calidad del sueño, la fatiga, pero como todo medicamento puede tener efectos secundarios, de ahí la importancia de que nosotros estemos al pendiente del paciente. Puede haber sequedad de boca, somnolencia, confusión, disfunción sexual, aumento de peso, retención urinaria. Todo medicamento puede llegar a tener efectos secundarios. El otro grupo de medicamentos son inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina. Recuerden que una de las causas del por qué tenemos un exceso del dolor es porque tenemos la serotonina disminuida. Entonces, lo que tenemos que hacer es otra vez a volver a recapturarla dentro de nuestro cuerpo. Entre ellos hay 2 medicamentos aprobados, que es la duloxetina y el milnacipran. La duloxetina también tiene que ser por aumentos graduales, desde 30 miligramos hasta 60 miligramos. Y también tiene efectos secundarios, náuseas, sequedad de boca, constipación, pérdida del apetito. Pero hoy por hoy, estos 3 medicamentos, tanto amitriptilina como duloxetina y milnacipran, son los únicos aprobados por la Food Drug Administration de Estados Unidos. Aunque los siguientes medicamentos no están aprobados en Estados Unidos como tal, la evidencia clínica por una serie de ensayos clínicos, se llaman metaanálisis, que es un conjunto de artículos médicos en la evidencia que se tiene, es que los inhibidores de la recaptura de serotonina, aunque no estén aprobados en Estados Unidos, sí están aprobados incluso en las guías mexicanas, por ejemplo, en la norma oficial mexicana, y en guías europeas, porque se sabe que han tenido una buena respuesta. Finalmente, al saber que la serotonina se disminuye y estos inhibidores de recapturar otra vez la serotonina mejoran el dolor, por eso es que se dan. ¿Por qué? Porque si los pacientes tienen efectos secundarios con amitriptilina, duloxetina, milnacipran, puede ser la segunda etapa del tratamiento, que es el citalopram, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, la fluvoxamina. Y bueno, si se dan cuenta aquí en la diapositiva, las dosis habituales van desde 20 a 60 para citalopram, fluoxetina 20 a 60 o sertralina de 50 hasta 200. Todo esto tiene que ser un aumento gradual y ser supervisado por un médico. ¿Qué otra cosa más podemos dar? Nosotros como médicos podemos tener tratamientos combinados. Podemos dar un inhibidor de la recaptura de serotonina, más aparte una droga antiepiléptica que es un antineurítico, que en este caso los que se saben que pueden o que tienen evidencia clínica de mejorar el dolor es la pregabalina y la gabapentina. La pregabalina es una de las únicas aprobadas como antiepilépticos por la FDA para el tratamiento de fibromialgia, pero también en México, la norma oficial mexicana la aprueba asociada también a la gabapentina. Y bueno, las dosis igual, van graduadas. Si ustedes han visto que la pregabalina tiene dosis desde 75 miligramos hasta 150, hoy por hoy la pregabalina se puede dar hasta dosis de 450 miligramos por día. La verdad es que es una dosis muy alta y hay que ver la tolerancia, porque uno de los efectos secundarios de la pregabalina es la somnolencia, las náuseas, también la sequedad de la boca y el edema, el aumento de peso. Entonces, siempre tiene que estar a la mano de quien lo indica y estar al pendiente con las indicaciones del médico. En conjunto, los pacientes que tienen dolor, pues claro que podemos agregar un antiinflamatorio. Los pacientes me dicen, es que doctora, yo no quiero estar tomando ibuprofeno toda la vida, ni ketorolaco, ni naproxen, ni diclofenaco, ni paracetamol, ni celecoxib. Es verdad, o sea, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero si está prescrito por un médico que así lo requiere para el manejo del dolor, adelante. Ahora, no va a ser un tratamiento de manera indefinida. Los antiinflamatorios, una vez que el paciente empieza a hacer efecto los otros medicamentos específicos para fibromialgia, se puede empezar a reducir el medicamento para el dolor, ¿sí? No tienen por qué sufrir, tienen que mejorar esa calidad de vida y una vez que empiece todo a mejorar, las dosis, por supuesto que pueden reducirse
incluso retirarse. Y bueno, ¿qué hay del uso de opioides? No están aprobados de ninguna manera, sobre todo los opioides moderados, de moderada intensidad o de una intensidad elevada, ¿no? Como es la codeína, la morfina, fentanilo, buprenorfina, metadona. O sea, eso realmente no es verdad, no son medicamentos que se utilicen para la fibromialgia porque la evidencia médica dice que causaría más dependencia y más efectos secundarios que el manejo del dolor. Para fibromialgia no, tal vez se puede utilizar para otro tipo de enfermedades como cáncer terminal, para el manejo del dolor. Lo que sí se puede utilizar para fibromialgia en combinación con analgesia es el tramadol. El paracetamol con tramadol tiene una evidencia de que puede mejorar el dolor, pero también en algún momento se puede retirar. Y por supuesto, lo que hoy por hoy, ¿no? Como dicen, toda la calidad de vida fitness, eso es importante, no solo en fibromialgia, solo en las enfermedades en general, ¿no? Disminuir el riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes e hipertensión. O sea, el tener una buena dieta y un ejercicio cardiovascular mínimo de media hora va a ayudar a que este cuerpo humano mejore en las enfermedades que se lleguen a presentar. El ejercicio debe de ser entre 30 a 60 minutos, mínimo 3 veces a la semana. Y la evidencia clínica, sobre todo por aquellos estudios en donde es un conjunto de la mejor de pocos pacientes, pero que a los médicos les ha funcionado su respuesta al dolor, es el yoga, el tai chi, la natación, el zumba y el belly dance. La caminata también. Y nuevas terapias, pero aún no aprobadas, sin embargo, sí se están haciendo en el Instituto de Psiquiatría, entre otras razones para fibromialgia, sino también para trastornos psiquiátricos, es la estimulación magnética transcraneal, que no es más que, como ven en la diapositiva, sentar al paciente y se transmiten unas ondas magnéticas y se estimula como que estas zonas eléctricas junto con este campo magnético a nivel cerebral para como estabilizar nuestro cerebro y mejora el dolor. Y otras nuevas terapias, pero sin una evidencia al 100%, es el utilizar la melatonina, que finalmente pues no es como tal un medicamento, si es una hormona que nos ayuda a tener un sueño reparador. Y si nosotros lo combinamos con inhibidores de la recaptura de serotonina como fluoxetina o sertralina, ha tenido un buen resultado. Esperemos a ver qué nos dicen. Si se dan cuenta, este estudio pues es del 2021. Vamos a ver las respuestas tal vez para el 23. Por ahí también la coenzima Q10, que lo que nos ayuda es a quitar ese estrés oxidativo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una mala alimentación, un sueño no reparador, llegamos a tener una sobreproducción en nuestro cuerpo que se llaman radicales libres. Esos radicales libres hacen que tengamos un estrés oxidativo, es decir, estas células como internamente nuestras células, como les comentaré, se envejecen más, por así decirlo, causan más inflamación, más liberación de unas cosas que se llaman interleucinas y entonces se sabe que eso, este suplemento, la coenzima Q10, disminuye esa producción de esos radicales libres y de ese estrés oxidativo, así como la vitamina D, la vitamina E y el palmo-letonalamina. La verdad es que todos estos últimos componentes pues están todavía en investigación. Esperemos que alguno tenga una respuesta satisfactoria. Pero hoy por hoy, yo que he iniciado las combinaciones, por ejemplo, de melatonina o de vitamina D y E en mis pacientes, he tenido buenos resultados en combinación con el resto de los medicamentos. Otras terapias alternativas, se sabe ahí que la acupuntura también nos puede cambiar los niveles de serotonina, libera unas sustancias que se llaman endorfinas y que nos ayudan a mantener el dolor disminuido, así como las terapias de frío y caliente. Nos ayuda a que se quite ese proceso inflamatorio a nivel muscular y también nos causa analgesia. Y bueno, pues por mi parte es todo y a lo mejor me pasé un poquito ahí de los minutitos para las preguntas, un minutito me tardé, pero adelante, soy toda oídos y adelante con sus preguntas. Muy bien, no, le decía que estábamos muy entretenidos con la presentación, muy interesante sobre todo. Doctora,
Por aquí ya nos están haciendo algunas preguntas. Voy a empezar a filtrar porque algunas se repiten. Nos pregunta María del Carmen, si el umbral del dolor de una persona es muy alto, ¿aún así se puede saber si tiene fibromialgia? Sí, porque recordemos que también no solo se asocia el dolor, que bueno, esa es la clínica pivote, pero también podemos tener fatiga, ¿no? Importante y los trastornos del sueño. O sea, de hecho, tienen que ser esas las 3 características. A lo mejor usted no tiene tanto dolor, pero sí fatiga y trastornos del sueño, que tiene que hacer que acuda con un médico para buscar diagnósticos diferenciales. Y si no hay, pues entonces tal vez sí es fibromialgia. Así es. Muy bien, doctora. Otra pregunta que nos hace José. ¿Una persona con fibromialgia tiene curación o se considera como una enfermedad crónica? Bueno, sí es una enfermedad crónica. Crónica significa que lo puedes presentar por más de 3 meses. O sea, sí en la medicina sí es, no solo fibromialgia, sino una manifestación crónica es aquella que ya se presentó por más de 3 meses. Y la pregunta es que si se puede curar. Mm, quiero entender eso, que si se Así es. puede Sí, curar como tal. sí, así es. Me Mm, imagino que totalmente remita a la enfermedad. que totalmente remita. Ujú. Híjole. ¿Se acuerdan que les había comentado que por eso es un tratamiento multidisciplinario? Porque nosotros podemos dar tratamientos para el manejo del dolor, como los que ya había mencionado, y el paciente mejora mucho, ¿no? Y va con su psicoterapeuta y su psiquiatra, inician tratamiento, mejoran toda esta cuestión del entorno, del por qué también llegan a este punto, y mejoran al 100% y a lo mejor prácticamente pueden decir ya están curados, pero de que puede volver otra vez la fibromialgia, puede volver si otra vez existe un factor desencadenante, el estrés, trastornos depresivos, ansiedad, ¿sí me explico? Sí, así es. Sí. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. María del Rosario nos pregunta, doctora, que se pongan fríos y un poco amoratados las puntas de los dedos, ¿podría ser fibromialgia o lupus? Ok, eso se llama fenómeno de Raynaud. El fenómeno no de Raynaud son los cambios de coloración, sobre todo en las manos y los pies, las porciones más distales. Y el fenómeno de Raynaud hoy por hoy se puede asociar a enfermedades autoinmunes. Fibromialgia no. Las enfermedades autoinmunes que presentan fenómeno de Raynaud es lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y esclerosis sistémica, sobre todo esas. Entonces sí te recomiendo que seas revisada. A veces hay un fenómeno de Raynaud, como dicen, primario, en que no está asociado a ninguna enfermedad autoinmune, pero sí tienes que ser revisada para descartar si no tienes algo agregado y que debe de tratarse, o solamente es primario y que también se debe de tratar, pero no está asociado a una enfermedad de fondo, ¿sí? Muy bien, doctora. Platíquenos un poquito, doctora, en aquellos pacientes que tienen diabetes, justamente complicaciones microangiopáticas, como es parte de las cuestiones sensitivas, y que además padecen fibromialgia. Sí. Bueno, la verdad es que la fibromialgia, como les comentaba en la plática, puede presentarse asociada a más enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, ¿podemos tener diabetes mellitus y fibromialgia? Por supuesto, ¿sí? Es un círculo. Un paciente que tiene diabetes, que está descontrolado, que tiene neuropatía, ¿no? Porque tiene dolor o tiene hipersensibilidad en sus piernitas o no siente o el chiste es que no llega a tener un sueño reparador. Al no tener un sueño reparador, no hay un descanso muscular y despierta como si estuviera todo el tiempo cansado. Y empieza a suceder esto a lo largo de los días y entonces tener ya un dolor muscular generalizado y obviamente tener la diabetes y la fibromialgia. Y así con el resto de las enfermedades, o sea, una enfermedad concomitante como cualquiera que sea hipertensión, diabetes, lupus, artritis, incluso dislipidemia, si nosotros tenemos algo no controlado, una enfermedad de fondo no controlada, ¿podemos tener fibromialgia? Sí. Y bueno, un paciente diabético, como bien usted nos dice, pues sí, hay una neuropatía de fondo, pero también no necesariamente tiene que ser fibromialgia.
sino es una respuesta al tantos años de diabetes no controlada y que ya causó un daño neuropático, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Bueno, doctora, aquí la Blanca nos pregunta, ¿se puede decir que la fibromialgia es una enfermedad mental? Bueno, si bien es cierto, la evidencia médica nos dice que puede estar entre un 30 a un 70% asociada a enfermedades mentales. Y no necesariamente tiene que ser una enfermedad mental, psiquiátrica como por ejemplo esquizofrenia, sino es más el tipo de personalidad. Trastornos de ansiedad y depresión están asociados. O sea, se sabe que es más presente la fibromialgia en este tipo de pacientes porque sus trastornos de ansiedad y depresión no los permiten dormir, ¿sí? Pero médicamente también la evidencia es que un paciente con fibromialgia, existe una evidencia de que sus neurotransmisores no están bien, ¿sí? Es decir, por ejemplo, algunos pacientes que, bueno, desgraciadamente vienen y me dicen, es que doctora, no me creen porque creen que estoy loca, porque saben que también tengo depresión y ansiedad y no me creen que tengo este dolor y que ya no puedo con él y esta fatiga y este cansancio. Es que realmente no está loca la paciente. Hay una evidencia clínica, como lo que les acabo de decir, que hay pérdida de la transmisión de la serotonina, está disminuida la norepinefrina, ¿sí? Esta sustancia P está sobreexagerada en los pacientes con fibromialgia. Las fibras C periféricas están hiperirritables. O sea, realmente hay una evidencia orgánica, ¿sí? Y se asocia con los trastornos mentales, ¿ok? O sea, háganle caso a los pacientes que tienen fibromialgia para que puedan ser tratados y no solo determinar que es solo la mente. ¿Sí me explico? Claro que sí, claro que sí. Muy bien, doctora, muchas gracias. Oiga, doctora, y derivado del COVID, ¿hubo un incremento en el caso de pacientes con fibromialgia o no hubo relación? Sí, sí hubo, doctor. De hecho, hay algunos artículos médicos en donde aumentó hasta un 30% de los pacientes como síndrome post-COVID, fibromialgia. Sí, considerable. Sí, Sí, se no, relaciona mucho al síndrome de fatiga crónica. sí, es que el COVID hizo muchas cosas, doctor. Hay muchos síndromes post-COVID. Muy bien, doctora, muchas Sí. gracias. Nos pregunta Julieta, doctor, ¿existe algún estudio específico para detectar la fibromialgia? No, hoy por hoy no hay ningún estudio específico. Sí, es meramente de descarte, como nos decía la doctora al inicio de la presentación. Así es. Hola, doctora, nos pregunta Jorge. Hola, doctora, buenas tardes. ¿Podría tratarse en ocasiones de otras enfermedades de otro origen que provoquen los mismos síntomas, como por ejemplo alguna enfermedad infecciosa? A lo mejor como poner el ejemplo de Brucela, que puede manifestarse con dolores articulares más o menos. Sí, claro que sí. De hecho, la fibromialgia, volvemos a insistir, es una enfermedad de exclusión. Pero si se dan cuenta, la fibromialgia se debe de manifestar mínimo por 3 meses, ¿sí? Una infección crónica por una bacteria como enfermedad de Lyme, como brucela, porque también hay brucelosis crónica, ¿no? Son pacientes que tienen dolores articulares, fatiga o incluso el mismo COVID, ¿no? Durante algunos meses, pero también nos dan algunos otros tipos de manifestaciones como fiebre y habría alteraciones en los laboratorios, ¿sí? En la fibromialgia no. Recuerden que los laboratorios en la fibromialgia todo está normal. Yo que veo enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, a veces la única manifestación del lupus es un cansancio extremo, una fatiga extrema. Pido laboratorios porque de repente me dice que no saben distinguir si son articulaciones o si es el músculo o si son las dos. Solicito laboratorios, están los anticuerpos para lupus positivos, pues ya sé que es lupus. O sea, eso lo tenemos que ver muy bien los médicos que nos enfocamos a esta situación.
¿sí? En la fibromialgia no hay anticuerpos positivos, no hay factor reumatoide positivo, no hay anticuerpos contra brucela positivos, no hay toxoplasma positivos, no hay herpes. Hay muchos diagnósticos diferenciales para la fibromialgia, ¿ok? Pero en la fibromialgia nada se altera, ¿ok? Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, doctora, ya nos platicó sobre que el COVID tiene cierta relación, que justamente se manifiesta sobre todo en personas con algunos trastornos, sobre todo de personalidad, y que ciertas enfermedades infecciosas, pero nos pregunta Wendy algo muy interesante, que si el embarazo también puede ser un factor para que exacerbe o en su defecto pueda ser un cuadro que en algún momento fue un factor de riesgo para desarrollarlo. Fíjese que recordando si hay alguna evidencia de embarazo y fibromialgia, no está por demás investigarlo. O sea, no puedo decirte que hay una evidencia clínica del embarazo. De los artículos que me metía a leer, sobre todo los nuevos, fíjese que no se ha presentado como tal un estudio, porque para empezar, déjeme comentarle, en la medicina hay una cosa que se llaman conflictos de intereses, hay una cosa que se llama que tienes que sobreguardar la vida de un paciente. Y el embarazo es algo como muy, no puedes meter a un estudio de investigación una paciente embarazada, es algo como con muchas normas, muchas reglas, tal vez Poco por ético. eso, poco ético, tal vez por eso no hay una evidencia clínica como tal. Pero tal vez llegando a contestar su pregunta, Wendy, puede ser que el embarazo desencadene fibromialgia, así como no. ¿Por qué? Porque estás en un periodo de estrés. Aunque nosotros seamos, bueno, yo que ya soy mami de 2 chiquitillos tan lindos, eh, estás con una carga emocional importante. No tenemos un sueño reparador, que finalmente es un desencadenante, hay que recordarlo, ¿sí? En los últimos meses del embarazo, pues no te puedes ya ni acostar. O sea, pensando en que puede ser un detonante el embarazo, sí, creo que sí. Pero una evidencia médica, estudios como tal, precisamente por la cuestión de la cuestión ética, no los he visto, pero me voy a poner a la tarea. Pero sí, Sí. puede ser, ¿cómo no? Pues podemos comenzar nuestro protocolo, doctora. Ah, sí, doctor, adelante, si nos Sería muy permiten. interesante, claro, claro. No, Sí, meramente observacional. Muy bien, ándale, doctora. sí, Por aquí nos está también preguntando que Teresa, que si sí. debe de haber alguna alimentación especial en las personas que padecen fibromialgia, doctora. Bueno, pues hoy por hoy, eh, la medicina basada en evidencias, hay un artículo reciente, creo que es del 2022, que nos dice que muchas de las enfermedades autoinmunes, muchas de las enfermedades del dolor, incluso otras, colitis ulcerativas crónicas, gastrointestinales, parten de la flora intestinal, ¿sí? Si nosotros no tenemos una flora intestinal adecuada, se forman más como proceso inflamatorio intestinal, más interleucinas y por lo tanto mayor producción de enfermedades de fondo. Y eso es algo investigado, ¿eh? Entonces, hoy por hoy, de ahí viene la cuestión de que tenemos que tener una buena alimentación, una alimentación balanceada, ¿sí? Baja en grasas trans, porque todo el exceso de grasas, las cosas fritas, eh, todas esas situaciones que nos causan más radicales libres a nivel intestinal y disminuyen la flora intestinal normal, eh, nos pueden propiciar a tener enfermedades no solo autoinmunes o fibromialgia, sino muchas otras más. Sí, sí, eso todavía está como en diagnóstico, pero específicamente la dieta sí se tiene que lograr, ¿no? Como Un dicen, equilibrio. el equilibrio siempre es lo mejor. Ujú. Perfecto, doctora. Muy bien, también nos está preguntando Teresa, doctora, ¿puede perder la movilidad de una extremidad un paciente? No, no. Si tu paciente o tu familiar ha perdido la movilidad completa de una extremidad, tienes que buscar otra cosa, ¿no? La fibromialgia, acuérdate que se asocia a una fatiga crónica, trastornos del sueño, ¿sí?
pero no una pérdida de una extremidad. O sea, ahí hay que buscar otra cuestión. O sea, desde alguna, por ejemplo, si es una pierna, pues desde alguna compresión neuropática a nivel de la columna o Cuestión alguna vascular. disección, alguna cuestión vascular. No, no, no. Ahí hay que buscar. Así es. Doctora, muchísimas gracias. Por aquí nos están preguntando también mucho sobre dónde la pueden contactar y localizar. ¿Nos puede dar sus generales, por favor? ¿Dónde Sí, podemos sacar cita con usted? sí, claro que sí. Yo estoy en la Torre Médica Campestre 2. Mi consultorio es el 108. El teléfono de citas es el 477-779-0550. Ahí le contesta el conmutador o directamente las secretarias. Y también pueden, cualquier duda, mi correo es mar.fdz@hotmail.com. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. Sí, de nada. Este par de enfermedades que platicamos durante estas 2 semanas fueron, pues en realidad, muy, muy enriquecedoras. Sí. Hablar de lupus y hablar de fibromialgia y sobre todo tratarlo directamente con un especialista, híjole, la verdad es que es un privilegio estar con usted, doctora. Muchísimas Ah, gracias. muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, No, doctor. muchísimas gracias, doctor. Y pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctora, le vamos a hacer llegar también su reconocimiento por la participación del día de hoy. Y bueno, Sí, queda la puerta abierta para futuras intervenciones, doctora. sí, claro que Sabemos que sí. la reumatología es una de las áreas de la medicina más interesantes y sobre todo que la gente necesita saber que existen especialistas para tratar cierto tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, doctora. Sí, doctor, que esté bien, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, también a ustedes les recuerdo que en el apartado de folletos pueden descargar la revista Salud y Felicidad, que justamente este mes conmemoramos el mes de la mamá y justamente va dedicada precisamente a todas las mamás en casa. Podrán descargarlo y compartirlo a través de todas sus redes sociales. Y pues bueno, justamente aquí encontrarán así como otros temas de interés que se han tocado en los últimos webinars. Y pues bueno, recordarles la próxima semana, el día 17 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Hipertensión Arterial y por lo tanto, pues vamos a hablar un poco también de la hipertensión arterial, pero vamos a hablar en este aspecto de las complicaciones que presenta la hipertensión arterial. Recordemos que México es uno de los países con mayor índice de obesidad, diabetes e hipertensión y justamente una de las causas principales de muerte son los infartos agudos al miocardio. Y bueno, esa es una de las principales complicaciones, existen una infinidad. Y para ello, pues el doctor Agustín Ramiro Ursúa González, cardiólogo clínico, nos acompañará y hablaremos ampliamente al respecto. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos en casa. Gracias, Adrián, que nos apoyaste. Gracias. Hasta luego.